Buenas noches, mis apreciados amigos. Nos sentimos una vez más contentos y felices de poder estar con ustedes nuevamente a través de Facebook Live y poder llegar hasta cada uno de sus hogares para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Anoche comenzamos esta hermosa jornada donde vamos a compartir el estudio de la Biblia durante toda esta semana que lleva por título Usted puede ser feliz. Y anoche comenzamos con una hermosa promesa que se encuentra en el libro de los Salmos, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 3, que dice: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Esa fue la primera promesa que compartimos anoche. Si hoy es la primera vez que te conectas con nosotros, quiero decirte que anoche hablamos acerca de la importancia del estudio de este sagrado libro, la palabra de Dios, y de las bendiciones que nos proporciona al leerla. Quisiera mencionarte algunas de ellas a manera de recordar un poco lo que hablamos anoche. La Biblia nos proporciona la bendición de que nos guía, nos indica el camino por donde debemos seguir. Eso lo dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También hay otra promesa o otra bendición que nos proporciona la Biblia, y es que la Biblia aumenta nuestra fe. En el libro de Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que esa es la segunda promesa o la segunda bendición que nos proporciona la Biblia. También dice en el libro de Juan capítulo 17, verso 17, que la Biblia nos santifica. Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 15 hasta el 17, encontramos las últimas bendiciones que nos proporciona la Biblia. La Biblia nos corrige, la Biblia nos enseña, la Biblia nos redarguye, la Biblia nos hace cada día más sabios y por último, la Biblia nos perfecciona. Así que mi querido amigo, amiga que me escucha en esta noche, yo quiero invitarte, así como lo hice ayer, a estudiar la palabra de Dios, este sagrado libro que constituye nuestro manual de conducta para que sepamos cómo debemos comportarnos en esta tierra, en este mundo. La Biblia es nuestro manual de operaciones, es la carta de amor que Dios le ha dejado a su pueblo. Así que si quieres ser verdaderamente feliz, lee la Biblia y ponla en práctica. Porque como decíamos anoche, todo conocimiento que no se lleva a la práctica, de nada sirve. Así que la bendición que recibimos al estudiar la Biblia y al obedecerla es infinitamente grande. Esta noche vamos a compartir la segunda promesa, que se encuentra en el libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Y si tienes una Biblia ahí en tu mano, yo te invito a que abras el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis capítulo 14, y vamos a leer el versículo 13. Apocalipsis 14, 13. Dice la palabra del Señor: y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Amén. Bienaventurados, dice aquí el Apocalipsis. Y como les decía anoche, la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz.
es feliz, es dichoso aquella persona que muere en Cristo. Por eso el título del tema de esta noche es Felices los que mueren en Jesús. Felices los que mueren en Cristo. Porque Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. En esta noche, mi querido amigo, amiga que me escucha a través de esta red social, en esta noche hablaremos de un tema muy importante que nos enseña la Biblia, que es el estado de los muertos. El estado de los muertos. Hoy vamos a permitirle a la Biblia que nos hable, ya que es nuestro manual de conducta, es nuestra norma que debemos seguir. Vamos a permitirle que la Biblia nos hable en esta noche acerca de cuál es la condición del hombre ante la muerte. Y quiero comenzar este estudio de las Sagradas Escrituras invitándote a leer dos pasajes. Esos dos pasajes se encuentran en el libro de Romanos. Allí en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, vamos a leer dos pasajes. El primero de ellos se encuentra en el capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23, donde se nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La primera cosa que quiero que tú entiendas en esta noche es que la muerte sencillamente es el resultado del pecado. Aquí dice Dios en su palabra, mas la paga del pecado es la muerte. Es decir, la consecuencia del pecado es la muerte. Y el otro texto que quería compartir contigo, que está aquí en el libro de Romanos, se encuentra en el capítulo 5, versículo 12. Y dice así, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Escuchan bien lo que dice la Biblia. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, tú y yo tristemente estamos sujetos a la muerte. Tristemente es el desenlace final al cual cada uno de nosotros tarde o temprano tendrá que enfrentarse, si no de manera directa, de manera indirecta, a través de un familiar o un ser querido que pierda su vida a través de la muerte. En otras palabras, la muerte es un enemigo en común que no respeta estatus social, color de piel, raza, sexo. Es el enemigo de la humanidad. Es un enemigo que hasta ahora nadie ha podido vencer. Por eso hay algunas personas que popularmente dicen que todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Pero en esta noche yo quiero desafiarte a que creas lo que Dios dice en su palabra, porque aún la muerte, según la Biblia, tiene solución en Cristo Jesús. Amén. Pero no nos vamos a adelantar al tema. Vamos a explicar paso a paso lo que dice la Biblia en relación a qué es la muerte. Hay dos grandes preguntas que a través de la historia el ser humano se ha planteado y que hasta ahora todavía no ha conseguido alguna respuesta a estas dos grandes interrogantes. Y esas dos grandes preguntas que el hombre se ha planteado a través de la historia de la humanidad, la encontramos plasmada en el libro de Job, capítulo 14. Vamos al libro de Job, aquí en la Biblia, libro de Job, capítulo 14. Vean lo que dice la palabra de Dios.
en el versículo 10 dice: en cambio el hombre muere y desaparece. ¿Perecerá el hombre y dónde estará él? La primera interrogante que la humanidad se ha planteado ante la muerte es: ¿a dónde va el hombre después que muere? ¿Será que va al cielo? ¿Será que se va al infierno? ¿O hay un lugar intermedio llamado purgatorio? ¿A dónde va el hombre cuando muere? Muchas personas creen o le han enseñado desde muy pequeño que si es bueno se va para el cielo, si es malo se va para el infierno, y si es término medio, ni bueno ni malo, bueno, va al purgatorio. Pero ¿será eso cierto? ¿Será que las Sagradas Escrituras, la Biblia, asevera tal afirmación? La segunda pregunta que el hombre se ha planteado a través de la historia se encuentra en el versículo 14. Dice: ¿el hombre que muere volverá a vivir? ¿Será que hay una existencia más allá de la muerte? Lo que algunos han llamado el más allá. ¿Será que hay vida más allá de la muerte? ¿Será que los muertos, tienen una existencia consciente después de la muerte, después de morir? Así que esas dos grandes interrogantes que se ha planteado el hombre a través de la historia en relación a la muerte, vamos a tratar de que sea la Biblia quien nos la responda en esta noche. No es el pastor Luis Morales, es la Biblia quien nos dará la respuesta a estas dos grandes interrogantes. Si el hombre muere, ¿a dónde irá? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Vamos a permitir que sea la Biblia quien nos conteste en esta noche. Amén. Así que, para poder dar respuesta a estas dos grandes interrogantes, primero tenemos que ir al inicio, al Génesis, al origen de todas las cosas. Para poder responder el dilema de la muerte, tenemos primero que entender cuál es el origen de la vida. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 7, leemos lo siguiente: y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y llegó a ser el hombre un ser viviente. ¿Notan lo que dice la palabra de Dios? Y Dios formó al hombre, dice, del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra Dios lo creó, lo formó con sus propias manos y sopló en su nariz aliento de vida, y llegó a ser el hombre un ser viviente. Entonces, ¿cómo define la Biblia lo que es la vida? La Biblia define la vida de la siguiente manera, o con la siguiente ecuación: polvo de la tierra más el aliento de la vida, el resultado entonces es un ser viviente. Esa es la fórmula divina. Polvo de la tierra más aliento de la vida, llegó al hombre a ser un ser viviente. Así que la muerte es totalmente lo opuesto a estos dos elementos que Dios unió para formar la vida. Y eso lo dice las Sagradas Escrituras. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, encontramos esa misma fórmula, pero a la inversa, de manera contraria, porque en la muerte sucede todo lo opuesto al acto creador de Dios. Dios unió el polvo de la tierra más el aliento de la vida para que existiese la vida. En la muerte ocurre todo lo contrario. Vean lo que dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu o aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Qué interesante, ¿verdad? Eclesiastés 12:7, vuelvo a leerlo. Y el polvo, dice, vuelve a la tierra como era, y el aliento de vida o espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Eso ocurre en la muerte. La separación de dos elementos que Dios había unido al principio, el aliento de la vida y el polvo de la tierra, se separan. Y dice la Escritura que el polvo vuelve a la tierra como era y el aliento o espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Eso es sencillamente lo que ocurre en la muerte. Una separación de los dos elementos que Dios unió para formar la vida. Pero ese espíritu del cual habla la Biblia, que dice, y el polvo vuelve a la tierra y el aliento o espíritu vuelve a Dios quien lo dio, es un elemento que no puede existir en sí mismo, como algunos creen o han llegado a pensar que cuando la persona muere, su espíritu anda deambulando por allí en el aire, pendiente de cada una de las que nosotros hacemos. No, mi querido amigo, hermano que me escucha, eso no es cierto. La Biblia dice que el estado de los muertos es un estado de completa inconsciencia. Y ahí está una de las primeras características que nos menciona la Biblia en relación al estado de los muertos. El estado de los muertos es un sueño profundo. La Biblia compara a la muerte a un sueño. Y vamos a leerlo, porque como les dije, no quiero que sea yo, no quiero que sean mis palabras, sino que sea la palabra de Dios que nos hable en esta noche. En el libro de Juan, en el capítulo 11, encontramos un relato donde Jesús se le muere un amigo llamado Lázaro. Y vean lo que dice la Biblia en relación a la muerte de Lázaro. Capítulo 11, verso 11 de San Juan. Dicho estas cosas, Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Y entonces los discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Y entonces Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que él hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. La Biblia compara, mis queridos hermanos, a la muerte, la compara a un sueño profundo. Es como cuando usted se acuesta y se queda profundamente dormido y el tiempo le pasa volando y cuando abre los ojos ya amaneció. Usted no se dio cuenta de las horas que pasó acostado en su cama porque fue un estado de completa inconsciencia. Por eso la muerte es como un sueño. Y la Biblia lo dice. También lo menciona el profeta Daniel en su libro. En el capítulo 12 de Daniel, versículo 2, Daniel 12:2, también leemos una declaración parecida. Vean lo que dice Daniel capítulo 12, verso 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos de los que duermen, dice Daniel 12:2. ¿En dónde? En el polvo de la tierra. Noten que allí, una vez más, la Biblia nos dice de que la persona cuando muere está dormida, yace dormida en el polvo de la tierra. El mismo libro de Job, en el capítulo 14, también nos habla de que la muerte es un sueño. Vean lo que dice Job, capítulo 14, verso 12. Job 14:12 dice, así el hombre perece y no vuelve a levantarse, dice, así el hombre perece y no vuelve a levantarse, mientras exista el cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. Así que el hombre perece, dice Job, y mientras exista el cielo, no volverá a levantarse
ni se despertará de su sueño. Así que en 3 pasajes de la Escritura hemos comprobado que la Biblia compara la muerte con un sueño. Así que la primera característica del estado de los muertos es que es un sueño. La segunda característica del estado de los muertos, y que ya hemos mencionado, es que es un estado de completa inconsciencia. Así como cuando usted duerme no se da cuenta de nada de lo que sucede a su alrededor, cuando está profundamente dormido, asimismo una persona que ha muerto no tiene completamente conciencia de nada de lo que sucede a su alrededor. ¿Dónde dice eso, pastor? Eso lo dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, 6 y 10. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 5. Si usted está anotando estos versículos, sería extraordinario para que usted pueda repasarlo posteriormente allí en su casa con sus familiares y seres queridos. Eclesiastés capítulo 9, versos 5, 6 y 10. Vean lo que dice aquí la Escritura. Eclesiastés 9, 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Vean, interesante. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria es puesta en el olvido. También perecen su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Interesante. Su amor, su odio, dice, perecieron ya, dice, y no tendrá más parte de nada de lo que se hace debajo del sol. Y el versículo 10 de Eclesiastés 9, vean lo que dice. Y todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro, ¿a dónde vas? Dice, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni hay sabiduría. La muerte, mis queridos hermanos, amigos, es un estado de completa inconsciencia. El verso 10 dice, al sepulcro a donde vas. Nota que la Biblia también dice que cuando la persona muere no va al cielo, no va al infierno, no va al purgatorio. ¿A dónde va? Va al sepulcro. Va al polvo de la tierra. No va al cielo, no va al infierno, no va al purgatorio. Y ese estado en el sepulcro es un estado de completa inconsciencia, porque al sepulcro a donde vas, dice aquí Eclesiastés 9:10, no hay obra, no hay ciencia, no hay sabiduría. Y nunca más, dice, tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Y quiero ir un poquito más allá. Vean lo que dice el libro de Job, nuevamente, Job 14:21. Job 14:21, vean lo que dice. Interesante. Hablando del estado de los muertos. Si sus hijos reciben honores, no lo sabrá. Y si fueren humillados, no se enterará de ello. Interesante. Si sus hijos, dice, reciben honores, no lo sabrá. Y si son humillados, no se enterará de ello. La muerte, mis queridos amigos, es un estado de completa inconsciencia. Nada tienen que ver los muertos
con los que hacemos los vivos. Ellos no nos pueden ver, no nos pueden oír, no nos pueden hablar, no pueden comunicarse con nosotros. Es lo que dice la Biblia. Quizás tú me dirás en esta noche, pastor, pero es que yo escuché, a mí me dijeron, me contaron, yo lo vi. Sí, quizás alguna manifestación sobrenatural, pero eso no quiere decir que sea de parte de Dios o que sea verdaderamente una persona que haya muerto. La Biblia da una respuesta para ese tipo de manifestaciones y que se encuentra en el libro en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. Vean lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. Una explicación para ese tipo de manifestaciones sobrenaturales que mucha gente a veces se las acuña a personas que ya han fallecido o que han muerto. Vean lo que dice 2 de Corintios 11, 14. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que también sus ministros, dice, así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que, mis queridos, la Biblia es clara al decirnos que ese tipo de manifestaciones sobrenaturales que muchas veces Satanás trata de acuñarle a los seres queridos que han muerto, son manifestaciones de él mismo y de sus demonios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de engañar. Recuerden que la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Él ha sido mentiroso desde el principio. Por lo tanto, no caigamos en ese juego de Satanás. La Biblia es clara, es precisa. Los muertos nada saben. Permanecen en el sepulcro hasta que sean despertados. Y esa es otra característica que tiene el estado de los muertos. Los muertos permanecen en el sepulcro, en el polvo de la tierra, hasta que sean despertados. No están en el cielo, no están en el infierno, no están en el purgatorio, están en ese lapso de tiempo donde es completamente inconsciente de todo lo que sucede a su alrededor. Vean lo que dice San Juan, capítulo 5, verso 28 y 29. San Juan, capítulo 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis, dice, de esto, porque viene la hora, y la hora es, dice, cuando todos los que están en el sepulcro, dice Jesús, cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es Dios quien finalmente dará la recompensa a cada persona. No es cuando la persona muere que se va al cielo, se va al infierno o al purgatorio, no. Es cuando Cristo venga por segunda vez, cuando todos los muertos, dice, todos los muertos que hayan en el sepulcro, dice, oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz de Jesús. Y resucitarán unos para vida eterna y otros para condenación. Eso también lo dice Daniel, capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que
En resumidas cuentas, la Biblia nos dice que la muerte es como un sueño profundo. Es un estado de inconsciencia total. Los muertos no tienen nada que ver con lo que hacen aquí, con lo que se hace aquí en la tierra. Los muertos permanecen en el sepulcro, no están en el cielo, no están en el infierno, no están en el purgatorio tampoco. Están en el sepulcro, aguardando ese momento cuando sean despertados por nuestro Señor Jesucristo para recibir unos vida eterna y otros vergüenza y confusión perpetua. Eso es lo que dice la Biblia en relación al estado de los muertos. Pero mi querido amigo, amiga, que me escuchen esta noche, la promesa que queremos compartir contigo en esta noche dice Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. ¿Por qué los muertos en Cristo son bienaventurados? ¿Por qué los muertos en Cristo son dichosos, son felices? ¿Sabes por qué? Porque la muerte para el cristiano, para aquella persona que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, más que una pérdida es una ganancia. Así como lo oyes, para el cristiano, para aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, la muerte más que una pérdida es ganancia. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Por qué para el apóstol Pablo la muerte era una ganancia? ¿Por qué para el cristiano la muerte es una bienaventuranza, la muerte en Cristo? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo nos ha hecho una promesa maravillosa aquí en las Sagradas Escrituras y que se encuentra registrada aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Miren lo que dice, cuál es la promesa maravillosa que Jesús nos da a nosotros como cristianos en esta noche. San Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice, y Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Oye bien, esto es palabra de Jesús, es una de sus promesas. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermoso. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que todo aquel que muere en Cristo no morirá eternamente. Todo aquel que muere en Cristo tiene una esperanza de la mañana gloriosa de la resurrección. Por eso la Biblia en Apocalipsis 14:13 dice que los muertos en Cristo son bienaventurados, son dichosos, son felices, porque aguardan en el sepulcro hasta aquella mañana gloriosa cuando Jesucristo los resucite y los lleve a vivir con Él por la eternidad. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. En el mismo libro de Eclesiastés que decíamos anoche, hablábamos un poco acerca de él anoche. Tesalonicenses capítulo 4. Tesalonicenses capítulo 4, primera de Tesalonicenses. Ahí está esa promesa maravillosa de Jesús. Vean lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Lo leo. Tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también Dios traerá con Cristo a todos los que durmieron con él.
Por eso os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos adelantaremos a los que murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida de Jesús, seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Mi querido amigo, amiga que me escuchen esta noche. Cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, cuando le hemos entregado la vida a Él como nuestro Salvador, podemos tener la absoluta seguridad de que la muerte dejará de ser un problema para nosotros. Porque la muerte del cristiano no es un problema, es una bendición. Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Todo aquel que muere en Cristo tiene una esperanza bendita, la esperanza bendita de la mañana gloriosa de la resurrección. Y para terminar nuestro tema de estudio de esta noche, quiero evocar unas palabras que dije al principio. La mayoría de la gente cree que todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Yo quiero decirte en esta noche, porque la palabra de Dios así lo dice, aún la muerte tiene solución en Cristo Jesús. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y termino con este versículo. Primera de Corintios capítulo 15, a partir del versículo 20 hasta el 22. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Mira lo que dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, como primicia de los que murieron es un hecho. Pues por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. Y mira cómo termina el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos volverán a vivir. Amén. Porque así, dice, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos volverán a vivir. Mi querido amigo, amiga que me escuchen esta noche, que has permitido que la palabra de Dios llegue hasta tus hogares. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿no te gustaría tener la seguridad de la vida eterna ante la muerte? ¿No te gustaría vivir de ahora en adelante, no con esa incertidumbre que muchas veces nos acoge, que muchas veces nos embarga, que a veces se nos llena la cabeza de pensamientos, pensando, ¿y si me muero? ¿Qué será de mí? ¿Será que hay vida más allá de la muerte? ¿Qué será de mi familia? Y nos llenamos de angustia y de temor ante tal incertidumbre. Yo quiero invitarte en esta noche
Deja todas esas cargas en las manos de Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Jesús te dice en esta noche, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y cree en mí, no morirá eternamente. Alabado sea el Señor, porque Él nos ha dejado esta hermosa promesa para que nosotros de ahora en adelante depositemos nuestra vida y nuestra entera confianza en Él. Mi querido amigo, amiga, que Dios te bendiga en esta noche, que el Señor te ayude a seguir adelante y que tú puedas pensar en esta hora de entregarle tu vida a Jesús para que puedas tener la seguridad de una vida eterna. Dios te guarde. Es mi deseo y mi oración para ti en esta noche. Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora, al finalizar esta transmisión, queremos colocar delante de ti a cada amigo, amiga, que han estado escuchando tu mensaje a través de este medio. Bendíceles, Señor. Ayúdales a seguir adelante y permite que de ahora en adelante ellos puedan depositar su entera confianza en ti, de que tú eres el único que ha podido vencer a la muerte y que nos promete una vida eterna si te aceptamos a ti como nuestro único y suficiente Salvador. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos mañana, nuevamente a la misma hora, a través de este medio, para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Y recuerda, Dios quiere que seas feliz. Y una manera de serlo es estudiando su palabra y obedeciéndola. Chao, chao. Que Dios te bendiga.